Muy bien, entonces para esta anteúltima clase, para empezar el momento de devoción que tenemos, ¿alguien quiere hacer una oración? ¿Empezar con una oración? Puede ser cualquiera, una oración cortita, sencilla, práctica, lo que ustedes quieran. ¿Hago yo? ¿O alguien se anima? ¿Hago yo? Buenísimo, bien. Oremos. Gracias, Señor, por este nuevo día. Te pedimos que nos acompañes, que guíes nuestros oídos atentos, que podamos intercambiar opiniones, que sea una clase compartida, que podamos hablar cuando tengamos algo que decir, pero también que podamos escuchar a la otra persona. También te pedimos que nos acompañes durante el resto del fin de semana y que acompañes a aquellas personas que se sienten solas y o están enfermas. Amén. Muy bien. Entonces, para el devocional de hoy les traigo un cuento. No sé si lo conocen. El que lo conoce haga de cuenta sorprendido como, ay, no lo conozco. Es un cuento, creo, entendido, puede haberlo leído mucho, lo elegí para hacer una cosa distinta. Es de origen árabe, pero en realidad anda por ahí dando vuelta con un montón de versiones. Y se llama el cuento, ahí va, esperen un segundo, Los 6 ciegos y el elefante. ¿Alguien lo conoce el cuento? Me pueden decir igual si lo conocen, no pasa nada. No. Bien, ahí vamos a compartir pantalla. Entonces, acá. Bueno, la primera vez que me pasa. Como estoy compartiendo pantalla y me dice la pantalla no es válida. Bien. Ok, acá. Entonces, los 6 ciegos y el elefante. Entonces, ahí hay una imagen, hay muchas imágenes sobre los 6 ciegos y el elefante. Y dice así: en la antigüedad vivían 6 hombres ciegos que pasaban las horas compitiendo entre ellos para ver quién era el más sabio. Exponían sus saberes y luego decidían entre todos quién era el más convincente. Un día, discutiendo acerca de la forma exacta de un elefante, no conseguían ponerse de acuerdo. Como ninguno de ellos había tocado nunca uno, decidieron salir al día siguiente a la busca de un ejemplar, y así salir de dudas. Puestos en fila, con las manos en los hombros de quien les precedía, emprendieron la marcha enfilando la senda que se adentraba en la selva. Pronto se dieron cuenta que estaban al lado de un gran elefante. Llenos de alegría, los 6 sabios ciegos se felicitaron por su suerte. Finalmente podrían resolver el dilema. El más decidido se abalanzó sobre el elefante con gran ilusión por tocarlo. Sin embargo, las prisas hicieron tropezar y caer de bruces contra el costado del animal. El elefante exclamó: el elefante es como una pared de barro secada al sol. El segundo avanzó con más precaución, con las manos extendidas, fue a dar con los colmillos. Sin duda la forma de este animal es como la de una lanza. Entonces avanzó al tercer ciego, justo cuando el elefante se giró hacia él. El ciego agarró la trompa y la recibió de arriba abajo, notando su forma y movimiento. Escuchad, este elefante es como una larga serpiente. Era el turno del cuarto sabio, que se acercó por detrás y recibió un suave golpe con la cola del animal, que se movía para asustar a los insectos. El sabio agarró la cola, la recibió con las manos, no tuvo dudas. Es igual a una vieja cuerda, exclamó.
El quinto de los sabios se encontró con la oreja y dijo, ninguno de vosotros ha acertado en su forma. El elefante es más bien como un gran abanico plano. El sexto sabio, que era el más viejo, se encaminó hacia el animal con lentitud, encorvado, apoyándose en un bastón. De tan doblado que estaba por la edad, pasó por debajo de la barriga del elefante y tropezó con una de sus gruesas patas. Escuchad, lo estoy tocando ahora mismo y os aseguro que el elefante tiene la misma forma que el tronco de una gran palmera. Satisfecha así su curiosidad, volvieron a darse las manos y tomaron otra vez la senda que les conducía a su casa. Sentados de nuevo bajo la palmera que les ofrecía sombra, retomaron la discusión sobre la verdadera forma del elefante. Bien, entonces, ¿lo conocían? No. No, yo no. No. Yo tampoco. Okay. Entonces, yo ahí le puse una actividad, pero anoche pensándolo, como a veces me pasa, repienso las cosas, y decidí que lo vamos a rever al final de la clase, para ver qué tiene que ver al cuento, o si ustedes encuentran algún tipo de conexión sobre el cuento con lo que vamos a ver. Bien. ¿Se acuerdan qué temas vamos a ver hoy? Decía evaluación. Ajá. ¿Puede ser? Sí. Bien. Entonces, la idea de hoy es que podamos ver evaluación, pero también sistematización. Y vamos a ver un poco sobre, estoy abriendo el programa. Ahí va. Vamos a ver evaluación y sistematización, ¿sí? Y qué tiene que ver cada cosa con respecto a la facilitación, ¿sí? Dentro de las cosas, dentro de cada bloque hay distintas actividades, pero me parecía ponerle así, evaluación, sistematización. Bien, para empezar, antes de hablar sobre evaluación, vamos a empezar, los voy a invitar a que miremos juntos, juntas, una serie de imágenes, y la idea es que vayan pensando, mientras que vemos las imágenes, qué imagen para ustedes representa para ustedes mismos, mismas, pero también para los demás, por lo general, en el imaginario popular, ¿qué representa por lo general la instancia o el momento de evaluación? ¿Sí? Entonces yo traje de seleccionar unas imágenes, a ver, si me deja esto. Ahí va. Entonces, la idea es ahora simplemente mirar las imágenes y después vamos a ir a trabajar en grupos, ¿sí? Para compartir lo que va resonando en nuestras cabezas. La evaluación es como algo súper pesado que llevar, así que nos encorva. Es algo para guardar, organizar y tener en un cajón. Es un momento de enjuiciamiento y sentencia sobre algo. Bueno, y quizás de condena también. Es un momento especial para explotar, como vemos ahí en los dibujos, el momento, antes no dijimos nada, y en la evaluación explotamos con todas las cosas que nos teníamos guardadas. Ese es el momento de evaluación. Es algo que nos sirve, que se diluye, como el agua en el balde con agujeros, que se va. Es un bache en el camino. Es algo que está puesto sin mucho sentido, que no tiene mucha consistencia con lo que se venía haciendo. Es un momento de mucha tensión. Entonces, la idea ahora es que vamos a hacer en 2 grupitos. Va a haber uno de 3 y uno de 2. La idea es que puedan
conversar entre ustedes primero con cuál se sintieron más identificados, ustedes personalmente, pero también en lo popular, por lo general, la gente, cuando decimos evaluación, ¿con qué imagen se sienten más relacionada al momento de evaluación? ¿Sí? Y tratar de elegir algunas imágenes, y si ven que hay alguna que no está, pero que necesitan que esté, porque no está, traen una imagen, ¿sí? Sobre eso. Pueden buscarlo en internet, o simplemente decir, no, creemos que la imagen tal cosa, describir la imagen, ¿sí? ¿Se entendió la consigna? O más o menos, ¿sí? Sí. Bueno, entonces vamos a ir a sala para grupos pequeños. A ver, ¿qué pasa acá? Volver a crear. Bien. Ujú. Eh, bueno, intercambio. Bueno, vamos a ver qué sale de esto, pues son poquitos. ¿O prefieren ir todos juntos? Sí, tal vez somos 5. Son Sí, 5, sí. Sí. Bien. Yo los iba a separar, pero por ahí, viendo un poco cómo los está separando, no. No. Me parece que no. Ok. Entonces nos tomamos 10 minutos, ¿les parece poco? ¿No? está bien para mí, ¿eh? Para mí es fácil, fácil, es concreto a lo que hay que hablar. Bien, entonces, buenísimo. Ahí está. 10 minutos y volvemos. Bien. Ok. ¿Estamos llegando todos? Sí. Sí. ¿Cómo fue eso? Bien. Interesante, sí. Interesante. Ok. Bueno, ¿qué imágenes? ¿Se pudieron poner de acuerdo con alguna imagen? O más o menos. Vi que mandaron Sí. cosas en el grupo, Oski Mm. y Jessica. Sí, perdón, lo que mandé yo en realidad es algo vinculado a algo que dijo Marce, Ajá. que fue muy Bueno. interesante. ¿Vos lo tenés a mano o quisieras que yo lo baje y lo ponga en la pantalla compartida? Dale, sí. Si podés ponerlo. Sí. En realidad hablamos un poquito, primero en base como a las imágenes que vos estuviste mandando, ¿viste? Bien. Las estuvimos repasando un poquito y encontramos como la relación en las imágenes o las ideas con lo primero que se nos viene cuando hablamos de evaluación. Hablamos, por ejemplo, de que tiene que ver con esa imagen de enjuiciamiento y sentencia, Ajá. que sentimos que tiene que ver con la evaluación, que es un momento también de mucha tensión, sin ningún lugar a dudas. Pero bueno, también en esa mesa de discusión donde todo explota, también Sí. sentimos que había algo de eso, pero también como que la quisimos reconvertir o transformar. Por eso es que buscamos, en base a algo que justamente dijo Marce, ¿no? Buscamos esta imagen que yo mandé en el grupito, Sí. que tiene que ver con dos personas hablando, porque en ese Ok. diálogo, si vos ves la imagen, como que no se puede distinguir quién es el evaluado y quién está evaluando, Ajá. porque además es como un ida y vuelta, ¿no? A veces de un lado se evalúa y del otro está siendo evaluado y también se invierte, ¿no? Ese rol. Eh, y después, bueno, también vinculamos a la imagen de la pesada carga, de que a Sí. veces
la evaluación tiene que ver con una pesada carga. Ujú. Y también con la del balde, también como que la reconvertimos, y ahí fue cuando Jessy mandó Ajá, la segunda imagen, sí. porque a veces en el proceso de facilitación, Ujú. primero que la evaluación no puede ser perfecta, y segundo que en el proceso de facilitación también hay cosas que se nos pueden escapar, o en el proceso de Sí. evaluación. Ujú. Pero bueno, uno con lo que estuvimos hablando es que las curitas vendrían a ser como herramientas para retener la mayor parte posible, ¿no? Ajá. Eso, chicas, sí, Bien, ¿hay algo que se me pasó? No, sí, bien. todo es lo que más o menos estuvimos charlando, sí, sí. Ujú, 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 Es ujú. como Así que que sí, hay reconvertimos cosas, las imágenes. Ajá, muy bien. Muy bien, se es como adelantaron. que, Julia, ¿vos estabas por hablar? no, sí, es como que la representación del balde emparchado es como que no se diluye todo, que algo queda, algo se retiene Bien, eh, bien, por ese lado. Y bien. después también estuvimos viendo que la evaluación llega a veces en una parte final de algo, o final del curso, lo que sea, y cada uno tiene su visión y su sensación, porque todos tuvimos como una sensación diferente, y Ujú, ujú, nos adentramos un poco a los 6 cieguitos, ¿no? Que todos tenían una visión ujú, diferente, un tacto diferente, Ujú. pero bien. eso sobre una misma cosa, entonces, siempre como que queda algo, no necesariamente tiene que ser, malo Mm, la evaluación, no necesariamente tiene que ser algo malo, bien, algo así. Eso es bien. más o menos estuvimos charlando sobre eso. Se nos sumó Ignacio, gracias a Dios. Sí, sí, se sumó. Gracias, gracias. Bueno, por lo general, esto lo voy a hablar, pero después yo voy a mandar algo para que lean del manual que tenemos del teórico conceptual, pero quisiera que en realidad la evaluación, por lo general, de una mirada más tradicional, la clásica, concepción de la evaluación es un momento, en realidad, en donde se nos califica exteriormente por algo, en donde recibimos, y en base a esa calificación, también recibimos una valoración. Pero desde hace unos largos años hay toda una movida en donde el momento de evaluación, y ya no solamente desde los lugares no formales, como por ejemplo pueden ser las facilitaciones, sino también en empresas y todo lo demás, los momentos de evaluación debería ser un momento no de enjuiciamiento, sino de un momento en donde aprendemos para hacer algo, ¿sí? Muchas veces hay las personas sí se hubo un momento de evaluación. ¿Para qué? Por ejemplo, en las empresas pasa mucho, o en las organizaciones grandes. ¿Para qué vamos a hacer una evaluación si después queda guardada? No vamos a hacer nada con eso. O llegó el momento es el momento en que todo el mundo se guardó cosas para decir porque, lo voy a decir en la evaluación. O sea, sin mucho más que explotar arriba de la mesa, pero no para poder construir eh, alguna cosa, ¿no? O otros en donde, bueno, ese momento evaluativo, sí, lo que se dice en arriba de la mesa, la verdad, que se diluye, no va a pasar nada, absolutamente nada con eso, como el balde, ¿no? Lleno de agujeros en donde el agua se va, se pierde y se va de arriba de la mesa. O a veces se siente tan descolgada como el banco ese en medio de la bicisenda. Pero hay toda una movida en donde se trata de comprender la evaluación como un momento más en el proceso de aprendizaje o en el momento de un proceso grupal, ¿sí? Ya sea en la educación, ya sea en la educación no formal, dentro de los trabajos. No en todos lados estoy diciendo que pasa esto, pero estoy diciendo que hay como una nueva ola de gente que se prende en entender que la evaluación debería ser un momento de aprendizaje que forma parte del proceso para poder mirar nuestra historia, aprenderla, pero también poder planificar hacia adelante. Entonces, para
mirar un poco más para traerles como dos metodologías de evaluación, como desde una mirada distinta. Vamos a hacer así. Vamos a mirar esta presentación, que tienen que ver con dos metodologías distintas y a la vez en algunas partes similares, que tienen que ver con evaluaciones participativas, y después van a ustedes, ya llegando, porque ya están llegando al final del curso, van a contestar preguntas que nos deberíamos hacer cuando planificamos una evaluación, ya sea dentro de una facilitación o cuando trabajamos con cualquier tipo de grupo, ¿sí? Pero ahora ustedes no van a hacer las mismas respuestas que hubieran dado al principio del curso que ahora, espero. Que haya algún tipo de modificación con respecto a eso. Bien, entonces, acá. Buenísimo. Entonces, yo les traigo dos, no son las únicas metodologías que hay para hacer evaluaciones participativas. Acá. Cuando uno quiere que la computadora ande más lento, más rápido, hace al revés. Bien, entonces, por empezar las evaluaciones participativas, estas dos que traigo, pero así todas, no encontré nunca una evaluación participativa, están enfocadas para ser utilizadas, no para ser guardadas, encajonadas, ni que se diluya, ¿sí? La gente que quiera hacer la evaluación lo está pensando para usarlo, para hacer algo con eso, ¿sí? No para dejarlo de lado o para cumplir con algo, ¿sí? Entonces, son evaluaciones enfocadas en la utilización, pero también en la participación de algún nivel del grupo, ¿sí? De la gente. Eso es como algo súper importante. Entonces, las dos metodologías que traigo, una es cosecha de alcance y la otra es siembra y cosecha. Cosecha de alcance es más para el lado no latinoamericano, y siembra y cosecha es sacado de un manual de gente facilitadora que se juntó a hacer siembra y cosecha y es más latinoamericano. ¿Sí? Entonces, vamos a ver 3 puntos. Una, que porque son participativas las dos metodologías. La segunda, para qué o en qué situación pueden ser usadas. Y la tercera, ¿cuál es el propósito final? Que ya lo vimos al principio, ¿no? Uno de los propósitos es que sean usadas las evaluaciones. Entonces, estas dos metodologías, estos dos enfoques son participativos porque primero, que la gente se involucra, no es que viene alguien necesariamente de afuera y hace una evaluación y evalúa la organización o el grupo, y después que las personas sí quieren tener la evaluación. No es que viene alguien y dice, bueno, es momento de evaluar, así que, ¿vieron en algunas empresas donde dicen, bueno, es momento de evaluar, les cayó la noticia de arriba? Bueno, la idea no es esa, sino que el grupo cree que necesita y quiere una evaluación. Bien. Entonces, ¿para qué están pensadas estas evaluaciones? No son evaluaciones para evaluar, sí, pero no solo para evaluar objetivos planificados al principio. Es para evaluar más allá, es para evaluar el proceso. Y como sabemos, los procesos grupales no son una cuestión lineal, ¿sí? Que hay algo que nos lleva a B, y para hablar siempre de contribución y no atribución. ¿Cuál es la diferencia entre la contribución y la atribución? ¿Alguien sabe? ¿O alguien quiere contar cuál es la diferencia entre contribución y atribución? Cuando hablamos de contribución, ¿a qué nos referimos? Y cuando hablamos de atribución, ¿a qué nos referimos? A mí se me hace que la contribución, no sé etimológicamente el significado, pero la contribución se me hace como más integral, popular, digamos, entre todos, y la atribución es algo que se arroga por ahí una sola persona. Muy bien. Esa es la idea. Mejor explicado que eso, Marce, no pudo haber sido.
Gracias. Exactamente. La contribución tiene que ver con algo que sucedió, pero entendiendo que hubo muchas cosas que hicieron que hubiera algún cambio, y la atribución es cuando decimos que algo sucedió por una sola causa, ¿no? Entonces, estas dos metodologías participativas, cosecha de alcance como siembra y cosecha, son metodologías como no pasos a seguir uno detrás del otro, sino como metodologías, maneras de pensar, para descubrir qué cosas contribuyeron a un cambio y no la atribución, ¿no? Por ejemplo, un proyecto que tiene que ver con huerta, ¿no? Se hace una evaluación, alguna de las dos, se elige cosecha de alcance o siembra y cosecha, y no se va a buscar la atribución de un cambio. O sea, no es que porque hubo un cambio en la comunidad es gracias a la huerta. No, el pensamiento es el siguiente, que la huerta es una de las contribuciones a los cambios que se vieron en la comunidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Una es más individual y la otra es más grupal. Entonces, estas dos metodologías son para con lo que se llamaría contextos dinámicos complejos. Algo que no es simple, no es lineal, y no hablamos de atribución, sino de contribución. Bien. El propósito final de ambas metodologías, pero también de otras metodologías de evaluación participativa, es que vamos a usar lo que encontramos a través de la evaluación para mejorar nuestro proceso de aprendizaje, para mejorar la experiencia, pero todo esto no es solamente, ¡ay, qué lindo que salió!, sino para que después en una mesa, grande o más chica, dependiendo de cuál metodología estemos usando o quién lo esté implementando, se tomen decisiones para que sean traducidas en acciones. Es decir, que no es que, acá viene el cambio grande también, me parece, además de la metodología participativa, porque también podemos hacer toda una evaluación participativa, involucrar a la gente, al grupo y todo lo demás, y la evaluación quedar guardada en un cajón. Acá viene la parte más grande, es que la evaluación es participativa cuando la vemos traducida en modificaciones, cambios o celebraciones o mejoramientos del proyecto o del programa o de lo que estemos evaluando. Bien, entonces se van a preguntar ahora cuál es la diferencia entre estas dos, cosecha de alcance y siembra y cosecha. Por un lado, en cosecha de alcance hay un grupo, un chico por lo general, que tiene que ver más relacionado con gente de mayor jerarquía, si quieren, o referentes también pueden ser, que sienten la necesidad de tener una evaluación y participan del diseño, hacen junto a la persona que va a llevar adelante la evaluación, participan del diseño de la evaluación. Es decir, deciden qué información van a buscar, cómo la van a buscar, cuánto tiempo va a llevar, o sea, cómo se va a transmitir esa información. No es que viene alguien de afuera y trae los papeles y dice, bueno, ¿ustedes quieren evaluar esto? Bueno, este es el plan. No. El plan se construye junto a las personas que solicitan la evaluación. Y en el proceso participa todo el grupo, pero más a nivel informativo. Es decir, se le pregunta a la gente, al resto del grupo, usando alguna herramienta, sobre determinado tema que se quiere recabar información para poder hacer la evaluación. Y luego, para la última parte de la que hablábamos de usar los resultados de la evaluación, vuelve a las personas que participaron del diseño. ¿Ven que hay distintos niveles de participación en este estilo de evaluación participativa? Bien, y en siembra y cosecha es al revés. No es al revés, pero es un poco distinto. El diseño lo hacen las personas que pertenecen a un grupo, no solamente pueden ser personas, y acá se sostiene en siembra y cosecha, que las personas que van a hacer el diseño de la evaluación, pero que también lo van a llevar adelante,
son personas que representan al grupo en todos los niveles de responsabilidades. Por ejemplo, si estamos hablando de una organización, vamos a hablar de gente que se encarga de cierta área, de la otra área, personas que están en mayor jerarquía, menor jerarquía. O sea, el grupo de personas que lleva adelante y planifica la evaluación son personas que representan a los distintos subgrupos que están dentro de la organización. Después el proceso va a ser llevado adelante por ese grupo elegido, y la utilización, acá también viene una diferencia, a pesar que también se utiliza la evaluación, el equipo solamente recomienda, y el grupo grande es el que de nuevo se pone a trabajar para decidir acciones y decisiones para llevar adelante. ¿Sí? Siguiendo algún tipo de herramienta o algo, ¿no? Bueno, y acá vienen dos cosas. Tanto cosecha de alcance como siembra y cosecha nombran un rol facilitador. En cosecha de alcance, el rol facilitador es la persona que lleva adelante la evaluación, o sea, que lleva adelante el proceso, presenta el entregable, el final, es el que se sienta con las personas que quieren la evaluación a diseñar la evaluación, y en siembra y cosecha, el facilitador es el que acompaña al equipo que va a llevar adelante la evaluación participativa. ¿Y cómo acompaña desde la facilitación? Poniendo primero en juego, en práctica la facilitación, pero asegurando que el equipo facilitador pueda hacer su trabajo para el cual fue elegido, ¿sí? No sé, por ejemplo, si ve que el equipo facilitador se propone hacer, pónganle, talleres para relevar no sé qué cosa, el facilitadora o el equipo facilitador, si son muchas personas, va a asegurar pasar material, asegurarse que estén capacitados para poder hacer eso. El facilitador no es el que va a llevar adelante la evaluación en este caso, ¿no? Bien. Y este es lo último. A ver. Ambos metodologías de evaluación, estas participativas, tanto cosecha de alcance como siembra y cosecha, a pesar de que tienen raíces distintas, en el sentido de que cosecha de alcance es más europeo o más de América del Norte, si quieren, y siembra y cosecha es más de acá, más latinoamericano. Ambas están pensadas para procesos largos, es decir, no para instancias, no es para un taller, por ejemplo, es para un proceso largo, ¿no? Caminado en el grupo, ¿sí? Y la idea era traerles esto, primero porque me parece que está bueno, que es novedoso, pero también para que vean que no solamente las metodologías de evaluación participativa pueden, o sea, dependiendo de las raíces que tengan, también tienen significancia con respecto a quién lo hagamos, ¿no? Uno lo puede acomodar con respecto al grupo que están haciendo, pero sí lo quería traer como algo para que la tengan dando vuelta, y que me parece que está bueno. Por ejemplo, el manual de siembra y cosecha, que a pesar de que habla sobre llevar adelante una evaluación participativa con un grupo, está bueno, así que es largo, no estoy diciendo que son 5 páginas, son unas cuantas páginas. Pero está bueno si alguien lo quiere leer, para sacar ideas, habla un montón creo que es un gran rejunte. Yo le cambiaría el nombre, le pondría tipo manual para el facilitador, facilitadora, para hacer evaluaciones, una cosa así, porque en realidad está más enfocado a personas que van a llevar adelante la evaluación, pero desde una perspectiva facilitadora. Y cosecha de alcance está bueno, solo que cuesta por ahí agarrarle un poco la onda, porque tiene otra lógica que tiene que ver más con otra idiosincrasia por ahí, si quieren, ¿no? Pero ambas están buenísimas. Bien, como ven, estas dos metodologías, una, siembra y cosecha, tiene que ver con, como yo les contaba, un grupo de personas grande, una comunidad de facilitadores que se juntaron en un taller gigante
a realizar el manual Siembra y Cosecha, o sea que está hecho por gente que facilita. Y Cosecha de Alcances fue creado por una persona que evaluó, dos personas que evaluaron, que son evaluadoras, y que se les pidió algo para evaluar en donde la evaluación tradicional no servía, porque les pidieron evaluar un proyecto social, sí creo, me acuerdo, proyecto social, un proyecto muy grande, en el cual ya había pasado más de 10 años, en donde no había objetivos así escritos en ningún lado, entonces, por lo tanto, la evaluación tradicional en donde uno evalúa los objetivos llegados o no, y donde pasaron otras cosas no planificadas, la evaluación tradicional no servía. Entonces, Cosecha de Alcance es producto de una necesidad también. Bien, entonces, devoluciones a esto. ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué no les llamó la atención? ¿Qué les parece loco o no loco? Antes que saltemos a una actividad. ¿Y les parece como muy lejano? Veo cara de inquietudes, por eso. No, a mí me llama la atención que, por ejemplo, distintas partes del planeta tengamos distintas miradas por ahí. Sí. No, bueno, pero es un puntito aparte. Está bien, pero es una buena cosa, ¿sí? Oski. Que a mí me encanta que en Latinoamérica siempre tengamos como nuestras metodologías, ¿viste? Que tienen que ver, no sé, con una mayor participación, eso como que siempre me gusta. Sí. ¿Alguna otra devolución a lo que vieron? ¿No? Bueno, la actividad siguiente tiene que ver con, vamos a trabajar en dos grupos esta vuelta, y con invitarles a que puedan responder preguntas que uno debería hacerse cuando está planificando una evaluación en un grupo, ya sea en un taller o en un campamento, desde la perspectiva de, ya ustedes ya están terminando el curso, desde la perspectiva de todo lo que ya vimos a través del año, ¿sí? Teniendo en cuenta todo lo que vimos, contestar algunas preguntas que uno debería hacerse para cuando está planificando el momento de evaluación. Entonces, ¿para qué evaluar? ¿Qué evaluamos? ¿Cuándo evaluamos? ¿Quién evalúa? ¿Y cómo? Bien. Acá la idea no es hacer como respuestas así tipo examen tradicional, sino la idea es que puedan conversar en torno a estas preguntas, que son más bien preguntas guías, pero también son preguntas que por ejemplo, es el día de hoy que yo cada vez que planifico un momento, una instancia de evaluación, cuando estamos cerrando algo, me las hago para ver si va de acuerdo a lo que yo estoy pensando, porque por ahí la metodología que estoy usando o la actividad que estoy tratando de llevar adelante no responde de la manera que yo quisiera que responda. ¿Tá? Entonces, como preguntas guías. Entonces, la invitación es la siguiente: conversar en torno a estas preguntas y tratar de levantar cosas. No traten de responder así como una respuesta, otra respuesta. Si sale eso, buenísimo, pero preocúpense más por el intercambio de ideas más que por el cosa. Y después cuando volvemos, nos vamos a tomar 15 minutos. Después cuando volvemos, las compartimos, ¿sí? Bien. Los voy a poner en grupos pequeños. A ver qué sale acá. Bien. Vamos a cambiar acá. Ahí va. No. Bueno, ahí. Bien.
Muy bien. Entonces 15 nos tomamos, ¿sí? Vida dinámica. Muy bien, eso es importante. Ujú. Lo peor de todo es cuando nos vamos a grupos a trabajar y no surge nada. Sí, porque pasa. A mí me ha pasado en algún momento. Se ve que Jessica se encontró con un pájaro. Porque está en el estudio arriba y Mm. me veo con cara de... Sé que hay un carancho o alguna cosa así. ¿Un pájaro grande, Jessica? Sí. Un carancho. Perdón, me voy a enviar al grupo porque... wow, no, sí, no estuve preparada. No hay nada. Perdón, es muy raro. Qué terror, es muy... Oh my gosh. Sí, encima el carancho, si es un carancho, como que puede llegar a dar miedo un poquito. Bueno, yo el otro día, acá al frente de acá del centro, arriba ¿vieron? De la cosa de la quinta, estaba un carancho. Así que me crucé porque tenía que venir para acá y me crucé y me puse bien abajo, ¿viste? Y le sacaba fotos y sé que le puso nervioso y empezó a hacer unos gritos raros ahí. Y después les mandé a mi mamá y dice, ay, me dice, te va a sacar un ojo el carancho, no sé qué. Se puso ahí ¿Son como... malos? Y son, no sé si son malos, así tipo, pero estaba ahí queriendo comer y yo no lo estaba dejando, me parece. Claro, Bien. son un poco territoriales. Yo una vez en el sur, creo que fue, corría porque me dio miedo en el camino bajando de un cerro, habían 2 caranchos volando arriba mío y me daba miedo, yo corría. Qué horror, que te persiga la naturaleza. Sí. Pero aparte no son pajaritos chiquitos, entonces, y tienen unos picos gigantes y unas garras gigantes también, así que yo no quiero saber lo que se siente ahí. No. ¿Y No sé, Jessica, tenés la pues, ventana abierta? ¿Cómo? Si tiene la Perdón. ventana abierta, Jessica. Tengo un poco, pero no es muy como, solamente como cortito, como no, No, o sea, pero no sé por qué todavía quiero entrar, como la pájaro. ¿Quiere entrar? No, todavía quiere. Me voy a enviar porque, no sé por qué mi WhatsApp y mi cel no está funcionando para enviar fotos, pero todavía estoy probando a enviar a ustedes porque me sorprendió, porque quería entrar. Sí, pero yo lo vi, Jessy, lo vi. Llegó la foto al WhatsApp. Ah, sí. Sí, Sí, bueno, sí. me voy a probar. Bueno, pero yo saqué, pero me voy a hacer otra vez. Ay, se eliminó, Bueno, dice. perdón si ya envié. No, se eliminó, dice. Bueno, me voy a hacer otra vez porque no, bueno, perdón. Bueno. Entonces, bueno. Vamos a esperar que llegue la foto hacia de carancho y mientras tanto me van contando cómo fue la conversación en el grupo sobre las preguntas para el momento de evaluación. ¿Qué grupo quiere empezar? Bueno, nosotros. Me gusta esa iniciativa. Sí, así me quedo tranquila. Bueno, la verdad que como tomamos en cuenta que vos habías dicho que no era como se podía hacer o no, pregunta por pregunta, ¿no es cierto? Igualmente nosotros como que vimos un hilo conductor entre todo al final, pero sí como para orientarnos, sí fuimos una por una. Bien. Así que más o menos tomé nota, digamos, como que el para qué, ahí decíamos que, por ejemplo, nos permite el para qué, nos permite mirar el recorrido y ver, por ejemplo, qué es lo que funcionó y qué es lo que no. Entonces, como que evaluar a partir de eso también. Después creo que la segunda decía que evaluar, también evaluar qué parte de todo tomó cada uno, ¿no? Con qué evaluar las herramientas y si el proceso sirvió, por ejemplo. Así que creo que Jessica también decía, o no me acuerdo quién, decía que si funcionaron los vínculos y mejorar esa parte también. En el cuándo,
obviamente que uno siempre piensa en la parte final, pero realmente también estamos pensando que, por ejemplo, se evalúa luego de cada participación, luego de cada clase, y sí hacer algo integral, digamos, al final, ¿no es cierto? Creo que el cuarto era quién, que lo que hablábamos un poquito, también lo habíamos visto al inicio con las imágenes, creemos que es un ida y vuelta. O sea que el evaluador y evaluado tienen intercambios, así que suponemos que es parte para los dos, ¿no? Evaluado y evaluador. Bien. El cómo, bueno, fue interesante porque personalmente me acuerdo de cuando estuvimos en la reunión presencial, la cantidad de herramientas y las dinámicas sirvieron muchísimo. Entonces me imagino como que vos como facilitadora de esto podés tomar lo que cada uno se apropió, ¿no es cierto? Porque, como decía Oski, es un proceso de evaluación, que cada uno tiene propias dinámicas, propias herramientas, y es pensando en ese sentido, ¿no es cierto? Es más dinámico. Y decía también Oski que la evaluación tiene que ver con un contexto, o sea que tal vez la evaluación no serán las mismas para un grupo, para otro, así que deberían ser más flexibles en ese sentido. Bien, muy bien, Chicos, buenísimo. por favor, a ver si quieren aportar algo más, si se acuerdan de algo, o está todo. Creo que está todo lo que resumiste ahí, Marce. Gracias. Bueno. Buenísimo, muchas gracias. ¿El otro grupo? Nosotros coincidimos en el enfoque bastante con el primer grupo. No nos dio el tiempo para contestar todas las preguntas. Bien. Nos faltó el cómo. Pero en general comparto lo que hablamos, y Laura, Julia, si ustedes quieren interrumpirme y hacer su aporte, por favor háganlo. No, adelante, Ignacio, adelante. En el ¿para qué? Para hacer un diagnóstico, para ver con perspectiva cómo están sucediendo las cosas, siempre pensando, ¿no?, en un plan de referencia o una directriz, ¿no?, que se esperaría, para poder efectuar correcciones, para ver un momento también cómo las personas a nivel individual y colectivo están viendo el proceso. Eso pusimos el para qué. El qué. Nosotros partimos de la idea de que hay un plan, ¿no? Entonces se evalúa la ejecución de ese plan, se evalúa también los recursos que se han previsto, al aprendizaje. Sinceramente no me acuerdo que habíamos dicho, lo tomé como una nota. Y una cosa interesante que hablamos, pero no pudimos poner por ahí en una frase, que era una idea tuya, Julia, de si está o no está aquello que se esperaba, ¿no? Por ahí en un proceso que se está trabajando para producir algo concreto, cuando nosotros hacemos la evaluación, podemos buscar si eso que se esperaba está o no está, si se produjo o no se produjo. Y por ahí en procesos sociales es más difícil poder observar si está el elemento o no. Cuando nosotros pusimos al final del proceso de facilitación,
o al final de cada etapa que se haya planificado. Ah, Y también recordamos el modelo que no recuerdo si lo hablamos en alguna clase, o en general yo sé que la IELU lo implementa mucho, que es el de planificación, monitoreo y evaluación, ujú, que bueno, que la evaluación nosotros la entendemos en los momentos finales de todo el proceso de la etapa, pero también en el mientras tanto se va monitoreando, porque si se ujú. ve que se va desviando la facilitación respecto a lo planificado, se hacen correcciones, no necesariamente al final, sino también en el mientras tanto. Ujú, ujú. Después en el quién, nosotros entendemos que la responsabilidad está en quien facilita, formalmente, ¿no? Ujú. Pero también es cierto que identificamos que es de los dos lados, ¿no? Quien facilita y quien participa en esa facilitación, son todos parte de ese quién. Y el cómo nos llegamos. Bien, pero hablaron un montón, ambos grupos. Sí, Muy bien, muy bien. Bueno, eh, está bueno todo lo que hablaron van a ver que va a estar en la lectura que les voy a mandar a leer. Es una lectura no corta, fácil. No son 30 páginas, pero por lo menos son unas 7 por ahí, ¿no? Con una lectura bien fácil van a ver que todo lo que estuvieron levantando en los grupos y lo que hablamos en conjunto es lo que salió. O sea, no hay nada que esté por afuera, por así decirlo. Estas preguntas que recién vieron ustedes son preguntas que nos deberíamos hacer cada vez que evaluamos. Y la evaluación no la deberíamos pensar solamente en el momento del final, sino al principio también, o sea, como tenerlo en cuenta, ¿no? Y esto Ignacio sacó un concepto que usábamos más que nada cuando hacemos procesos largos, que es el monitoreo, ¿no? No esperar hasta el final para hacer algo, sino el monitoreo nos permite rectificar un poco sobre algunas cosas que por ahí no están planificadas o que están saliendo de otra manera y quisiéramos que salgan de otra, ¿sí? No esperar hasta el momento de la evaluación. Por otro lado, la mirada sobre el momento evaluativo en un proceso, cuando estamos enfocándolo desde una mirada participativa, si bien la persona o hay personas que están encargadas de diseñar la evaluación, en realidad la participación, el fuerte, viene del grupo, no viene de la parte, no es que alguien afuera hace preguntas y en base a eso hace una evaluación, ¿no? Es alguien trae un diseño y el grupo participa, hace, pero también se autoevalúa, si quieren ponerlo así de esa manera. Y esto es posible, creo que en todas las instancias, solo que en algunos contextos es más fácil y en otros no tanto, porque tiene que ver con, bueno, con el contexto en sí, en realidad. Bien, algo que por ahí quería resaltar también sobre, que también vos, Marce, lo habías dicho en el encuentro presencial, que a veces evaluamos al principio, solo que lo llamamos de otra manera, diagnóstico lo llamamos, pero en realidad estamos evaluando también, desde dónde estamos partiendo para seguir construyendo, ¿no? Ignacio ahora lo habló de lo que hablaron en el grupo, pero vos también lo habías dicho en el encuentro presencial, creo que en el juego de las cartas, donde dijiste que, bueno, que para vos la etapa de evaluación puede ir al principio también, cosa que yo también estoy de acuerdo, solo que a veces lo llamamos de otra manera. Bien, entonces, creo que la parte importante de la evaluación desde la perspectiva de facilitación es esta, me parece, es una mirada personal que compartimos unos cuantos, es que el momento de evaluación a la instancia, el proceso de evaluación debería ser un momento de aprendizaje, nos debería servir para algo, deberíamos hacer algo con la evaluación, y el facilitador, facilitadora, o alguien que planifique la evaluación, es el diseñador, pero no es el que pone el cuerpo a la evaluación. El grupo es el que pone, ¿no?
el cuerpo. Uno lleva las herramientas y el grupo hace con esas herramientas algo. Bien. Bueno, buenísimo. ¿Algo que destacar de esto? ¿Preguntas, curiosidades? ¿Algo que les haya quedado dando vuelta? O sea, no quiero ser reiterativa porque después van a leer sobre esto y me parece que los puntos importantes ya salieron, así que yo ya terminé de hablar. Pero por ahí ustedes tienen alguna pregunta. ¿No? Ok. Bien, nos vamos a tomar 15 para recreo. Y voltamos, son y 45/46, así que y punto y 1 minuto estamos volviendo. ¿Les parece? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, nos vemos en un rato. Vayan a recargar mate, café, lo que sea. Bueno. Muy bien. ¿Estamos? Manito arriba. Prende y apagar cámara. Estamos. Joya. Julia, Marce, Jessica me dijo que ella estaba, ya también. Sí, siempre. Buenísimo. Ana, sé que se le cortó internet o salió. Ahí estoy. Buenísimo, Marce. Bien. Entonces, lo que vamos a seguir ahora es, traje un poco sobre sistematización de experiencias. ¿Alguien conoce algo sobre eso? Más o menos, ¿no? Bueno, sistematización de experiencia es esto, sistematizar experiencias. Pero antes de hablar sobre sistematización de experiencias, que es una metodología más bien para evaluar procesos, experiencias significativas, ¿qué entienden ustedes por sistematizar? O sea, como en el... ¿a qué les remite la palabra sistematizar? ¿Cómo estructurar? Bueno. Registrar. Bueno. Ordenar también. Bien. Sistema. Bien. Por lo general, sistematizar nos remite a esto, ¿no? Organizar, armar algún tipo de estructura, ¿sí? Pero cuando hablamos de sistematización de experiencia, vamos más allá de ordenar algo, ¿no? Y para ordenar, por lo general, usamos algún tipo de criterio. Por ejemplo, cuando ordenamos, sistematizamos una biblioteca. Ahora elegimos un criterio y según eso ordenamos la biblioteca, o estructuramos, o organizamos, ¿sí? No sé, podemos elegir por tamaño de libros, podemos elegir por colores, podemos elegir por tema, pero cuando hablamos de sistematización de experiencias, estamos hablando de unos cuantos pasos más allá de organizar, estructurar algo, ¿sí? Una experiencia, no es una memoria, no es una organización de los hechos solamente. Para esto les traje algo para que leamos. Si alguien lo quiere leer, estaría muy agradecida. Básico. ¿Alguien quisiera leer? Bueno, esto es un pedacito, ¿sí? De un libro impreso y editado por el INTA, que es sobre sistematización de experiencias de desarrollo territorial. Como para que sepan de dónde se sacó esto. ¿Alguien lo quiere leer en voz alta? Puedo arrancar con el primer párrafo, Pau. Dale.
Como enfoque metodológico, la sistematización se caracteriza por la interpretación crítica de los procesos y experiencias sociales a partir de su ordenamiento y reconstrucción. Esto hace posible descubrir la lógica del proceso y el modo en que influyeron distintos factores, sus relaciones y las transformaciones generadas en el contexto. Al objetivar lo vivido, al tomar distancia y observar el proceso desde otra perspectiva, la sistematización produce nuevos conocimientos sobre la práctica. La forma en que se producen estos conocimientos es también innovadora. Son los propios actores del proceso los que llevan adelante la reflexión y generan conocimientos nuevos. ¿Alguien quiere seguir? Yo puedo seguir si quieren. Dale. La sistematización supone entonces el diálogo de saberes y en ella es importante tanto el proceso de producción de conocimientos como sus resultados. La producción de saberes está relacionada íntimamente con el aprender para hacer mejor, y en ese sentido, la participación de quienes fueron y son los protagonistas permite enriquecer el proceso, generar aprendizajes en los actores y una retroalimentación continua de la práctica, de la intervención social y de la técnica. Con la sistematización se desarrollan capacidades y conocimientos que permiten a los sujetos alcanzar una comprensión más profunda de la realidad y replantear los modos de intervenir en la misma. Muy bien. Cuando estábamos escuchando y leyendo, ¿a qué le suena esto? ¿Con qué creen que está vinculado? Es algo que vimos en facilitación. Bien, vamos a hacer otra pregunta. ¿O le suena muy descolgado dentro del marco de facilitación de todo lo que vimos? ¿O le suena coherente o relacionado de alguna manera? Sí, está conectado. Tiene que ver, creo, con una planificación, ¿puede ser? Sí. O sea, empezamos una experiencia sabiendo que en este sentido vamos a hacer una sistematización de experiencia. Bien, lo podemos hacer después también, pero estaría bueno planificarlo de antes. ¿Julia? A mí me sonó como una lectura del Estado y me trajo a conciencia, puede ser que lo hayamos visto un poco con todo lo que tiene que ver con la democracia profunda. Sí, porque habla mucho de participación, y no de una participación solamente a un nivel, solo al nivel informativo, sino tiene que ver con la participación plena. Bien. ¿No le sonó? Marce, vos estás por decir algo. Sí, me gustó la parte que habla de relectura, por lo tanto, lo que acabamos de leer viene justo, ¿no? Lo de la evaluación. Bien, esto está muy relacionado con educación popular. Vieron que en una parte habla sobre reflexionar acerca de la práctica para poder hacer una práctica mejor. Bueno, muy relacionado con educación popular. Es más, creo que tiene las bases ahí. Y la idea sobre la sistematización de experiencia es poder sistematizar la experiencia, es decir, poder encontrarle el significado, pero la lógica del proceso, que capaz que en el momento se nos pasa por arriba, y aprender de ella. Entonces, cuando hablamos de facilitación, principalmente, ¿se acuerdan que hablamos sobre que la facilitación tiene momentos? La primera parte que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el diseño de la facilitación, la planificación, después
el momento de la facilitación en sí, pero después lo que tiene que ver con el final, cuando se terminó la facilitación, ¿no? Entrega de memorias, por ejemplo, pero también la sistematización. Y ahí, como facilitadores, facilitadoras, podemos organizar, estructurar de alguna manera lo que, si es lo acordado con el grupo, ¿no? De alguna manera lo que fue saliendo, y otra totalmente distinta es hacer con el grupo una sistematización de experiencias, ¿sí? ¿Se entiende? Va más allá de organizar, ¿sí? Entonces, y esto lo traigo no como para que lo implementen cada vez que hagan algo, sino como una metodología muy parecida, que no es igual a una evaluación, para poder, si se quiere en algún momento y se está haciendo la experiencia, queremos aprender de esta experiencia. ¿Cómo aprendemos? Esta es una metodología para aprender de la experiencia, ¿sí? Y me parecía algo bueno como para complementar a lo que tiene que ver con la práctica de la facilitación, ¿sí? Espero que les guste, pero que también les llame un poco la curiosidad, que después averigüen un poco más. O sea, yo todavía no lo implementé como todo, la sistematización de experiencia, pero me parecía que es algo que se complementa muchísimo con la facilitación. Lo cual no quiere decir esto, que cada vez que facilitemos, hagamos una sistematización de experiencia, ¿sí? Entonces, traje 2 videos que tienen que ver con esto, con la sistematización de experiencias, que habla Oscar Jara, que es uno de los, como el principal exponente de sistematización de experiencias, y el primer video que vamos a ver, si es que mi computadora quiere andar, bien. El primer video bien. Bueno, estas cosas que pasan, que uno planifica, se fija, si pasa, si sale todo bien, y que al final la computadora no quiere, bueno, ahí parece que quiere andar. Ajá, ahí quiso. Bueno. Entonces, ahora sí. Compartir sonido, optimizar para que el compartir. Bueno, espero que se vea bien mi compu, no sé por qué anda media lenta ahora en este mismo momento. La diferencia entre la sistematización como término general y la sistematización de experiencias está principalmente situada en que la palabra sistematización surge... ¿Se escucha bien o se escucha muy bajito? Un poquito bajito me parece. Un poco bajo. Ahí le estoy subiendo y voy a... La diferencia entre la sistematización como término general y la sistematización de experiencias está principalmente situada en que la palabra sistematización surge en muchas disciplinas como una manera de entender que hay que ordenar, clasificar o catalogar, incluso hacer tipologías de un conjunto de datos o informaciones dispersas. Entonces, ordenarlas y clasificarlas significa sistematizarlas. Pero como este término se usó en la época de los años 60, vinculado al trabajo social y un proceso de reconceptualización del trabajo social, hay una profesora que se llama Leila Lima en la Universidad de Belo Horizonte de Brasil, que escribió una ponencia en el año 71 para un debate que había donde decía que las experiencias de trabajo social tenían que producir un conocimiento sistemático para poder darle consistencia disciplinaria al trabajo social.
con relación a la sociología, la economía, la antropología que estaban surgiendo en ese tiempo. Entonces, ella en su texto usa, por lo menos es la primera vez que yo he encontrado, hurgando un poco en la historia de los textos, esta frase diciendo, es importante producir un conocimiento sistemático desde nuestras experiencias de trabajo social y por eso debemos sistematizar experiencias. Pero claro, sistematizar experiencias que suponen un compromiso social, un compromiso político, un trabajo con distintos actores y actoras en contextos muy diversos es mucho más que un conjunto de datos e informaciones dispersas. Y por lo tanto, utilizamos la misma palabra, pero no en el mismo sentido. Y entonces entendemos que sistematizar experiencias es un proceso, primero, que nos permite construir y recuperar desde la historia vivida en las experiencias, construir y recuperar aprendizajes. Y que esos aprendizajes sean significativos. Y no solamente para dar cuenta de lo que pasó en las experiencias, sino sobre todo para orientar para dónde queremos impulsar las experiencias. Por eso es que, por un lado, nos sirve para apropiarnos del pasado vivido, pero fundamentalmente para poder apropiarnos del futuro que queremos construir. Entonces, se usa sistematización de experiencias, pero el énfasis central no está reducido a la parte de clasificación de datos e informaciones. Muy bien, este es el primero. Y ahora vamos con el segundo. Les juro que mi computadora hoy se levantó retobada, ¿eh? Está como... Se levantó mala. Bien. Bienvenido a Academia Alta Ciencia. Antes de comenzar, por favor, suscríbete a mi canal para seguir produciendo contenidos para ti. Bien. Este empezó el audio, pero sin ver la imagen. Ok. A ver. ¿Qué onda? Para seguir produciendo contenidos para ti. Si estás realizando una investigación cualitativa y necesitas sistematizar experiencias, en este video te decimos cómo hacerlo. La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido en ellas, los diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese modo. A continuación presentamos el método de sistematización propuesto por Oscar Jara. Recuerden que este no es un esquema rígido. Su intención es orientar y brindar una guía en un proceso flexible y sujeto a modificaciones. Se trata de un método desarrollado en 5 tiempos. Tiempo A, el punto de partida. B, las preguntas iniciales. C, recuperación del proceso vivido. D, reflexión de fondo. Y E, los puntos de llegada. Veamos cada uno. A, el punto de partida. Tiene como requisito haber participado en la experiencia. Es indispensable haber participado de alguna manera en la experiencia que se va a sistematizar. Se trata de partir de nuestra propia práctica, de lo que hacemos, de lo que pensamos y de lo que sentimos. Otro requisito es tener registros de las experiencias. Es fundamental que se vayan realizando y guardando los registros de lo que acontece durante la experiencia, a través de cuadernos de anotaciones, fichas, informes, actas, documentos que se van produciendo, también fotografías, grabaciones, videos, dibujos, recortes de periódicos y otros. Tiempo B. Las preguntas iniciales que el sistematizador debe hacerse son: B1. ¿Para qué queremos hacer esta sistematización? Esto implica la definición del objetivo. La pregunta B: ¿qué experiencias queremos sistematizar? Esto tiene implicación en la delimitación del objeto a sistematizar, es decir, escoger la o las experiencias concretas que se van a sistematizar, indicando el lugar donde se ha llevado a cabo, así como el periodo de tiempo que se va a escoger para esta sistematización. La pregunta B3 sería: ¿qué aspectos centrales de esas experiencias nos interesa sistematizar? Es decir, precisar un eje de sistematización o hilo conductor, que es la columna vertebral de la sistematización.
La pregunta B4 sería, ¿qué fuentes de información vamos a utilizar? Se trata de identificar y ubicar dónde se encuentra la información que se necesita para recuperar el proceso de la experiencia y ordenar sus principales elementos. Además, identificar qué información sería necesario conseguir vía entrevistas, búsqueda documental, revisión de archivos, etc. La pregunta B5, ¿qué procedimiento vamos a seguir? Se trata de hacer un plan operativo de sistematización, definir las tareas a realizar, quiénes serán responsables de cumplirlas, quiénes serán las personas que van a participar, cuándo y cómo, qué instrumentos y técnicas se van a utilizar, asimismo, con qué recursos se cuenta y cuál será el cronograma de actividades. El tiempo C, recuperación del proceso vivido, reconstruir la historia. Es el primer requisito. Se trata de hacer una reconstrucción ordenada de lo que fue sucediendo en la experiencia, tal como sucedió, normalmente de forma cronológica, de acuerdo al periodo delimitado. Y el requisito C2 sería ordenar y clasificar la información. El tiempo D, la reflexión de fondo, implica analizar y sintetizar. Asimismo, también implica hacer una interpretación crítica del proceso. Y el tiempo E, los puntos de llegada. Aquí formulamos las conclusiones y comunicamos los aprendizajes. Para ampliar el conocimiento sobre este proceso de sistematización, abajo en los comentarios dejo un link para... Bien. Bueno, como ven, no es que, a pesar de que con la evaluación participativa tiene algunos puntos en común, no es exactamente lo mismo. Y no es algo que podamos decir, bueno, listo, terminamos todo un coso y vamos a sistematizar. Hay que tener la intención desde antes, de cuando decimos, bueno, vamos a hacer este proceso, y de esto al final lo vamos a sistematizar. Entonces, guardamos todo lo que necesitamos y hacemos en conciencia que al final va a haber una sistematización de experiencias. Me parecía bueno traerlo a la metodología de sistematización de experiencias porque, primero, que se complementa mucho con la facilitación. Segundo, que si alguna persona de las que hizo el curso también tiene las herramientas, o sea, no nos vas ahora, por ejemplo, después de hacer facilitación, esto no nos suena raro, pero alguien sin proceso sobre facilitación, o que conozca sobre facilitación, le va a sonar súper raro. O sea, ¿para qué vamos a juntar fotografías, entrevistar a la gente? ¿Para qué queremos participación de todo? ¿Por qué no simplemente evaluamos si llegamos a los objetivos o no? O sea, se ve que cada cosa que hoy vimos tiene que ver más allá de los objetivos. Está bueno evaluar los objetivos planificados, pero también hay que saber que muchas cosas que suceden a través de un proceso son muchas que no fueron planificadas. Y que de igual manera está bueno reconocerlas, visibilizarlas y aprender de eso. Y también aprender cómo es que sucedieron, ¿no? No solamente quedarnos con lo que si fue o no planificado, si llegamos o no al resultado. O sea, está buena esa parte, pero también ver todo lo demás que pasa, ¿no? Tengo una imagen acá, a ver si la tengo. Creo que no. Que habla un poco sobre esta cuestión de a ver. No. No lo encuentro, no importa. Que tiene que ver con, a veces planificamos un
camino o algo a seguir, pero de repente en el medio, no es que de repente, pero en el medio de la planificación van sucediendo otras cosas que están buenas y otras que por ahí no tanto, que no fueron planificadas, pero que forman igual parte del proceso. Si no digo, con esto no estoy diciendo que las evaluaciones en donde miramos y los resultados o si llegamos o no al objetivo no sirven, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que esta parte donde evaluamos más allá de los objetivos es un poco más integral y podemos aprender mejor del proceso realizado, de la experiencia hecha por el grupo, ¿sí? Está bueno, esto vuelvo a repetir, está bueno mirar objetivos, resultados, pero también ver qué otras cosas que no fueron planificadas, que no fueron pensadas, salieron a través del proceso y también que forman parte de la realidad que vivimos y aprender de ello para que, no sé, si volvemos a, no sé, por ejemplo, en un proyecto hacemos un año y el próximo año queremos volver a hacer el mismo proyecto, aprender de las cosas que planificamos, que salieron, pero de aquellas que no fueron planificadas y se vieron en el camino, ¿no? También otra parte que me parece súper importante sobre la sistematización de experiencia, no solamente va a la cuestión como cognitiva, si quieren, sino vieron que en algún momento nombra sobre la vivencia de la experiencia, ¿no? En el sentido de cómo el sentir, ¿no? Tiene que ver con una cuestión integral. A las personas se les pregunta cómo se sintieron a través del proceso, pero no solamente se pregunta y listo, sino que se ahonda un poco más sobre por qué se sintieron así, o por qué creen que las emociones que en la mayoría fueron de tal manera, por qué fueron así, o sea, qué es lo que despertó. Hay una repregunta sobre la experiencia, ¿no? Y lo mismo que lo que vimos al principio sobre las evaluaciones que tienen que ver con un enfoque para la utilización, es para usarla, no es simplemente porque queda lindo, o sea, no es para guardar en un cajón. La idea es que si vamos a hacer, se hace toda una sistematización de experiencias, pero también como un gran, una evaluación participativa es para hacer algo con eso. O sea, si después de eso queda encajonada, es igual que la concepción vieja, que ya casi no se usa, sobre el evaluador externo que viene, evalúa con una varilla, con algo estándar, y esa evaluación después queda guardada y hacemos de cuenta que fue simplemente un bache en el camino, ¿no? Bien, ¿algo que les haya llamado la atención? ¿Alguna devolución? Algo así como bien... Puede ser sobre todo, sobre la evaluación, lo antes, puede ser sobre los últimos videos que vimos. Bueno, a mí me parecieron muy interesantes los videos, la información clara y el hilo conductor de todo. Me encantó porque lo explicó de una manera entendible, que se puede entender, asimilar y así uno mismo también repreguntar. Aporta mucho, eso. Bien. Bien. Gracias. ¿Los demás? Me gusta esta... Marce, perdón. No, perdón. Bueno. No, lo que yo veo, y que de manera integral, ¿no? Lo que me gusta es que todo se construye en conjunto, digamos que todo es un proceso en conjunto, de parte del facilitador y del grupo, porque todos aportan, porque al final, cuando se hace la sistematización, quien hace este proceso va a tomar cosas de lo vivido, entonces como una construcción colectiva. Eso es lo que me gusta. Y como decía Oski hoy al comienzo, que la parte de
cosechas y alcances, no recuerdo bien, Ujú. cómo los latinos, la parte que nos tocaba, digamos, siempre toma en consideración cómo se involucra el grupo. Ujú, 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 ujú. Sí, o sea, la parte que tiene que ver con siembra y cosecha y esta sistematización de experiencia tienen que pensar que tiene muchas raíces con lo que tiene que ver con la educación popular, ¿no? Entonces, a partir de ahí, y pensado también en para otros contextos. Por ejemplo, cosecha de alcance, no solamente para contextos que tienen que ver con lo popular, por ahí pensado, pero sino también con estructuras un poco más rígidas. O sea, no quiere decir que, por ejemplo, siembra y cosecha y sistematización de experiencias no se den en estructuras un poco más, en contextos un poco con estructuras un poco más rígidas, se puede hacer igual, porque he encontrado, o sea, trabajos realizados en hospitales y cosas así, o sea, estructuras bien rígidas, realizadas con la metodología, una evaluación realizada con, por ejemplo, siembra cosecha o sistematización de experiencias, ¿no? Bien. Lo cual no quiere, o sea, uno puede elegir, dependiendo del contexto y también del objetivo, ¿no? Y también de las posibilidades, de los recursos, o sea, porque así todo, siembra y cosecha, por ejemplo, de la evaluación participativa, la que propone, así como sistematización de experiencia. Por otro lado, lo que implica es una movilización gigante de recursos, pero también de involucramiento, pero también ¿cómo se llama? De inversión de tiempo. O sea, no es que se hace en una tarde, o sea, lleva tiempo, ¿no? Entonces, cada una de así como otras metodologías de evaluación participativa, tienen sus pros y sus contras dependiendo del contexto donde nos paremos, ¿no? Pero volviendo a la parte latinoamericana, tiene sus raíces muy fuertes en lo que tiene que ver con la educación popular. Entonces, de ahí la explicación de la mirada esta, en donde involucrar a la mayoría de la gente con una participación más integral, ¿no? No solamente en algunos planos de la participación. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir algo con respecto a lo que hemos visto? No, algo chiquitito que me gusta esto de evaluar más allá de los objetivos, porque a veces cuando pensamos en evaluar, pensamos justamente en evaluar en función de los objetivos, ¿no? Entonces, como esta cosa de que también hay cosas no planificadas que pueden llegar a suceder y que también sean parte de la evaluación. Eso. Bien. Bueno, hay una imagen que muy parecida a lo que hemos visto recién, sobre lo que trajo Oski recién, que tiene que ver con esto, ¿no? Que a veces planificamos desde A para llegar a B y entre medio hay un montón de otras cosas que van saliendo. Pero no lo encuentro. Así que se fue. Después cuando lo encuentre, se los comparto. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Algo? Preguntas pueden ser, no necesariamente las voy a responder, que sepa la respuesta sobre eso, pero pueden ser preguntas, dudas, curiosidades, dudas. Bueno, entonces, la idea ahora, lo que vamos a hacer es volver al principio, con los 6 ciegos y el elefante,
Ahí les voy a mandar por WhatsApp el cuento, para que lo tengan. Y la idea es que puedan encontrar, si es que da, yo creo que sí, pero eso no quiere decir que sea así, si pueden encontrar puntos de conexión entre el cuento y los temas que hemos hablado hoy, ¿sí? Y si pueden inventar un final facilitador, desde una perspectiva facilitadora. ¿Se entiende? ¿O fue confuso la consigna? La idea es poder pensar sobre el cuento y pensar si qué puntos tienen en común o si se relaciona de alguna manera, con cómo lo relacionarían con la evaluación y con la sistematización de experiencia. Esa es una. Y después de charlar eso, intercambiar opiniones y todo lo demás, poder desde una perspectiva facilitadora inventarle un final al cuento. Vieron que termina como muy abrupto. Si van a internet y buscan el cuento, hay varias diferencias en cómo termina el cuento. Yo le saqué esa parte y la dejé sin final en realidad. Entonces la invitación es que puedan pensar desde una perspectiva, desde la facilitación, inventar un final para el cuento, ¿no? Cómo según ustedes, facilitadores, facilitados, casi llegando al curso, al final de facilitación, cómo tendría que ser el final del cuento, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, ¿se entendió? O más o menos. ¿O quieren que dé un ejemplo? Porque por ahí el ejemplo es redundante. Dale. Dale. Bien, por ejemplo, si yo fuera una persona conflictiva, ¿no? Que me gusta tengo un carácter, pero tampoco tengo herramientas para resolver de otra manera, entonces diría que un final posible es que los 6 ciegos volvieron y charlaron sobre la experiencia, y como no llegaron a un acuerdo, se pelearon y cada uno creyó que la verdad la tenía cada uno. Esa es una. O, por ejemplo, si fuera, no sé, un ministro o ministra, diría que volvieron y, no sé, se pusieron a leer la Biblia en braille y buscaron algún tipo de respuesta en la mirada distinta sobre la realidad, en las parábolas de Jesús. Bueno, no sé. ¿Usted se entiende? Es pensar sobre... O sea, hay distintas maneras que puede terminar el cuento. La invitación es que puedan pensar desde la facilitación y todo lo que hemos visto a través del curso, por ejemplo, los bloques centrales de la facilitación, que es la participación, por ejemplo, que tiene que ver con el grupo, que tiene que ver con la experiencia, pero que también tiene que ver con el proceso, y un montón de otras cosas que hemos visto a través del curso. Teniendo todo eso en cuenta, ¿cómo ustedes, qué final le inventarían al cuento? ¿Sí? ¿Se entiende? Tómenlo como un juego. Y ahí se van a divertir. Bien, espero. Muy bien, entonces, los voy a llevar a los grupos y volvemos, ¿les parece? En 15, como mucho. Así nos da tiempo para compartir lo que salieron en los grupos y cerramos la clase. Bien. ¿Salió algo? Sí. Ok. Nos divertimos un montón.
Se ríen, no sé qué ahora me van a contar. Muy bien. ¿Qué grupo quiere comenzar? ¿Les parece que empiece el grupo que fue por segunda vez? Sí. El otro grupo fue el de Marce. Ahora sería el otro grupo, que va primero. Ignacio y Laura. Ajá. Ok. Bueno, le nosotros... pudimos dar... Dale, perdón. dale, adelante. Adelante. No, sí, un solo comentario era que por ahí no teníamos una imagen así súper visual del final. Ajá. Pero muchas ideas interesantes. Y si querés, Julia, compartir, adelante, por favor. En realidad, bueno, tuvimos que volver al cuento un poco porque Ignacio no había estado al principio, entonces, bueno, le fui leyendo las características que fueron dictando cada uno de los ciegos. Ajá. Entonces, de acuerdo a eso, le encontramos un final. Bien. Y trajimos unas cosas que tienen que ver entre el proceso de facilitación y la estigmatización. Entonces, redondeamos un final diferente, A ver. que cada uno se llevó en su sensación algo positivo, que llegaron y tuvieron ganas de charlar sobre la experiencia vivida y de reconstruir el animal. Ajá. Entonces, que se sacó de ahí, se sacó algo positivo, que a su forma y a su sentido, en sus sentidos, las herramientas que ellos tenían en ese momento era el sentido y el tacto, sus manos, que fueron esas herramientas, ¿no es cierto? Nosotros podemos tener otras herramientas, pero de acuerdo a su posibilidad, que la posibilidad era no vidente, bueno, pero que llegaron a un consenso, llegaron a un acuerdo, se pusieron contentos con lo que habían vivido. Bien. No sé, Horacio, Ignacio, ¿qué más se te ocurre? No, por ahí se me pasó algo. Sí, hicimos bastante, muchas gracias, Julia, yo creo que por ahí fue. Hicimos Fue por bastante ese lado. hincapié en la sistematización, ¿no? Como Sí, justo hicimos nos pareció un hincapié ejemplo en muy eso. claro, y se nos había ocurrido así como un juego que podían hacer los ciegos, que para poder sistematizar la experiencia, cada uno tenía que hacer su aporte, pero no o sea, contar cómo es el elefante, pero no según su propia visión, sino sobre la de otro compañero. Ajá. Entonces, como lo que escuchó de la descripción del otro, y esa es su aporte, como para poder hacerlo un poco más rico, ¿no? Muy bien. Hablaron un montonazo. Muy bien, gracias, grupo. Bien, ¿el otro grupo? Bueno. Perdón. Un poco retomando el cuento y vinculándolo a lo que vimos hoy y a nuestro rol como facilitador, con facilitadores y facilitadoras, vimos un poco el cuento como una dinámica donde el facilitador está por fuera, digamos, de ese grupo y puede tener como una mirada de todo, o de la suma de todo, de todas las experiencias de cada uno, ¿no? Y una posible intervención en nuestro rol como facilitadores podría llegar a ser invitar a todos a que recorran los mismos caminos que recorrieron los otros para que puedan vivir las mismas experiencias y compartirlas, ¿no? Y que inclusive cuando los diferentes cieguitos puedan ver
no, ver no van a ver, puedan, digamos, tocar o vivir las mismas experiencias que los otros, van a tener diferentes perspectivas, ¿no? Sobre lo mismo, ¿no? Que recorrieron. Y un poco vinculándolo a lo que vimos hoy, en la instancia de evaluación, va a servir, digamos, para mejorar el aprendizaje y rever y mejorar la experiencia, digamos, vivida. Y en cuanto a la sistematización de experiencias, en esta cosa que tiene que ver con la interpretación crítica de una o varias experiencias, ¿no? Vincularla a eso. Y como posible final del cuento, retomamos esta idea que había tenido Marce de la invitación a recorrer las otras experiencias, y pensamos que un posible final podría ser que cuando se juntan abajo de la palmera o del árbol a hablar sobre la forma que tiene el elefante, como que uno tiene el sabio quizá tiene la iniciativa de invitar a todos a volver a recorrer sobre el camino que hicieron cada uno para hablar sobre las partes del elefante, y que la conclusión final que tuvieron es que el elefante es la suma de todas las vivencias que tuvieron. Así que bueno, eso. Bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere agregar algo? Se le quedó así como guardado y dice, "Ay, quisiera decirlo". ¿No? ¿Seguro? ¿Seguras? Bien. Bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy, que les haya hecho pensar, pero también reflexionar sobre otras experiencias de evaluación por ahí, o qué se hace cuando se termina algo, y también de imaginarse cómo les gustaría hacer algo, por ejemplo, si en algún momento les toca hacer una evaluación, o ser parte de una evaluación, cómo les gustaría hacerla, o vivirla. Y la idea, espero que las próximas evaluaciones que les toque vivir no sean evaluaciones estas que o sean un bache, un agujero en el camino, o como el banco en la bicisenda, o como esa carga tan pesada, o algo encajonado. Así que espero que sea, nada, esto de tener unos momentos de evaluación de aprendizaje, en donde todos tenemos algo que decir sobre la experiencia, que a pesar de, así como los ciegos, ¿no? Vivimos la misma experiencia, pero de cada una de una perspectiva distinta, ¿no? Y la tarea del facilitador es poder buscar herramientas que nos permitan, a pesar de los diferentes puntos, encontrar puntos en comunes. Igual. Bien. Vamos a cerrar la clase de hoy, y antes de cerrar, les vuelvo a repetir que cuando esté la clase subida, que les voy a pasar las páginas en donde tienen que leer lo propuesto para la clase, que van a ser lecturas nomás, ¿sí? Y probablemente hagamos algún foro para levantar algo sobre la lectura, y después vamos a poner una fecha tentativa para acordar, para entregar todas las actividades sobre la clase, ¿sí? Sobre todas las clases. Y esta ya es la anteúltima, en la próxima clase nos vamos a estar encontrando. En la semana voy a tratar de mandar algo para que vayamos pensando para la última clase. En la última clase vamos a tratar de hacer algún tipo de actividades que nos permitan juntar un poco, no todo, sino algunos puntos claves sobre el curso, ¿sí? Bien. Y también les voy a ir mandando la actividad final de facilitadores. ¿Se acuerdan que yo al principio les dije que no iba a haber así como tipo un trabajo práctico, algo que producir, pero sí algo para ver, para que puedan revisar su propio camino en el curso? Y es más que nada una actividad metacognitiva en donde hago preguntas sobre todo el curso, no son preguntas conceptuales, sino que tienen que ver más con en cómo lo fueron experimentando el curso, ¿sí? Y lo voy a ir mandando ahora para que lo tengan en vista y lo vayan pensando y lo tengan ahí, pero ya les digo que
la fecha final para entregar la tentativa. Si alguien necesita más tiempo me escribe y lo hablamos, pero la fecha tentativa la voy a ir poniendo para que ya todos sepan, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien quiere hacer una oración cortita para cerrar el día de hoy? Hago, Pau. Dale, gracias. Dale. Bueno, Padre Celestial, te queremos agradecer por esta clase y por esta mañana compartida. Te agradecemos por los presentes y los que no pudieron estar. Te pedimos que nos acompañen todo el fin de semana, que sigas presente en cada uno de nosotros y que nos sigas enriqueciendo y proveyendo sabidurías desde los sentidos más remotos que podemos tener. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Bueno, gente, el sábado que viene no nos estamos viendo el 12, ¿sí? De noviembre. El sábado que viene es 29, el otro es 5, el 12 nos estamos viendo, ¿sí? ¿Estamos bien? Buenísimo. Muy bien, gente. Buen sábado, buen domingo. Y espero que Gracias. Chao, chao. Chao a todos. Chao, chao. Chao.